esto sí. Bueno, a ver, vamos a completar la definición de crisis hipertensiva. Entonces, la guía europea de las sociedades de hipertensión arterial y cardiología manejan que la TA debe de ser mayor o igual de 180 a 120 milímetros de mercurio. La Sociedad Catalana de Hipertensión Arterial dice que tiene que ser igual o mayor a 190 a 110. Y la Sociedad Española de Hipertensión Arterial dice que tiene que ser mayor de 210 a 120. Bueno, esto es muy importante, lo de las pseudocrisis hipertensivas, se los comentaban sus compañeros. Es muy común que, por ejemplo, un paciente que no tiene antecedente de hipertensión, pero tiene dolor en fosa renal izquierda y llega con TA de 160 a 100, tiene dolor 10 de 10, que le pongan un captopril sublingual. El problema no es que él sea hipertenso, que tenga crisis hipertensiva, el problema es que tiene dolor y eso le está causando elevación de la tensión arterial. Lo mismo cuando hay, bueno, son diferentes patologías, ansiedad, insomnio en el posoperatorio, la retención aguda de orina, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como bien le dijo mi compañera, resolver la causa, o sea, ustedes le quitan el dolor y la presión debe de mejorar. No es que traten la hipertensión, sino tratar la causa, porque eso está mal. Eso sería una pseudocrisis hipertensiva. Bueno. Entonces, la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva va a haber una elevación de la presentación arterial, pero va a tener daño a órgano blanco, sistema nervioso central, retina, renal, dolor torácico. En la urgencia solamente va a ser la elevación mayor a 180 o 120, pero no hay daño a órgano blanco. El paciente va a estar completamente asintomático. O a lo mejor tiene cefalea leve, pero nada más. Entonces, la etiología. Aquí también es muy importante, primero descartar, hay una cuestión emocional, tiene dolor, tuvo alguna ingesta de cocaína, anfetaminas, ¿sí? Es hipertenso y no se tomó su medicamento antihipertensivo, tiene feocromocitoma, está embarazada. Entonces, nos vamos otra vez. Vamos a ver primero emergencia. Cambios en la visión, hemorragias exudadas, papiledema, evento vascular cerebral, o sea que el paciente tenga... Ay, no sé quién tiene prendido su micrófono. A ver. Apáguenlo. Entonces, datos de evento vascular cerebral, cefalea, alteración del estado mental, convulsiones. Tenemos que disminuir la presión arterial un 25% de la presión arterial que presenta en la primera hora. Y esto va a ser con terapia intravenosa. El tratamiento que vamos a usar para estos pacientes es nitroprusiato de sodio, labetalol. El nitroprusiato de sodio es un medicamento que es de alto riesgo. ¿Por qué? Bueno, número uno, no le puede dar el sol. No sé si han visto en los hospitales que le ponen un medicamento y forran como el Venopac, la tirita donde pasa el medicamento con papel aluminio. ¿No han visto eso? No. Bueno, porque es fotosensible. Si le da la luz, ya no sirve. Entonces, y también nos puede causar una reducción abrupta de la tensión arterial. Entonces, cuando vamos a usar nitroprusiato de sodio, el paciente tiene que estar monitorizado. ¿Por qué? Porque cada hora tenemos que monitorizar esa presión arterial. Bueno, la betalol, y después de que bajan el 25% en la primera hora, depende de la literatura, les dice que del 20 al 25% y depende de la literatura que de 1 a 2 horas. Y entonces, bueno, ya después se va a disminuir gradualmente de 24 a 48 horas.
Ok. En la urgencia hipertensiva, el tratamiento va a ser vía oral, puede estar en la sala de urgencias o no, y tenemos de 24 hasta 48 horas en hacer la reducción. Es un paciente que se puede ir a su casa monitorizado. No tiene que estar hospitalizado. Y aquí ya, bueno, este era un juego. ¿Cuál de estas complicaciones, por ejemplo, isquemia, angina, infarto y disección, en cuál es? ¿En emergencia o en urgencia? Emergencia. En emergencia. EBC, cefalea, alteración del estado mental, convulsiones. Emergencia. 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 Nicturia, aumento de la creatinina, proteinuria, hematuria, oliguria. Urgencia. ¿Cuál? Fíjense, Emergencia. oliguria. Emergencia. Emergencia, porque ya nos está causando un daño renal. Si hay un aumento de la creatinina y el paciente deja de orinar, nos está causando daño renal, daño órgano blanco. Es en emergencia. ¿Sí? Okay. Esto es muy importante que se lo sepan. Bueno, eso. El paciente va a tener cuarto ruido, puede tener cefalea, acúfenos, fosfenos, mareo, renal, proteinuria, hematuria, oftálmico, retinopatía. Esto sería un daño menor, pero esto se puede complicar. Y las manifestaciones clínicas de daño mayor, bueno, ya las comentaron. Entonces de aquí, no se puede hacer más grande. No sé si lo alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver. Entonces, ¿qué dicen que tenemos que hacer? Llega el cliente una TEA de 180, 210 sobre 110 sobre 120. Quedamos que 180, 110 y 210 sobre 120. Depende la sociedad, ¿sí? Eso también lo tienen que tener muy claro. ¿Cuál es la más usada? ¿Qué van a hacer? La más usada aquí, pues es que las dos, pero ya últimamente ya nos vamos a 210 sobre 120, pero tienen que conocerlo todas, porque si el paciente con 180 sobre 110 te indica, tiene órgano blanco, pues desde ahí tú ya tienes que identificarlo. Y entonces tú tienes que poner, de acuerdo a la guía catalana que nos dice que la presión arterial debe de estar en 210 sobre 120, el paciente tiene dolor torácico. Sin embargo, la guía fulanita europea dice que el paciente tiene que estar en 180, 110. Y sin embargo, el paciente tiene dolor torácico con cambios electrocardiográficos, por lo que se va a iniciar la reducción de la presión arterial en 25% en una hora. ¿Sí? No sé si me di a entender. Ok, sí. Ajá, entonces el paciente va a estar asintomático, ese es un caminito, ausencia de gravedad, comprobar presión arterial, descartar pseudocrisis, lo van y lo sientan en un lugar tranquilo, le dicen a ver qué pasó, siéntese, le voy a tomar la presión, lo mandan a tomar la presión, si está el paciente muy ansioso pueden utilizar diazepam, si no está ansioso no. Y entonces la la tensión arterial va a ser mayor o igual de 210 sobre 120, no. Entonces igual, revisarlo, valorar el cumplimiento. Generalmente, ¿qué hacemos? Tomar la presión, o sea, cuando es ambulatorio, tenemos que hacer una reducción de la presión. Si aquí no pasa nada, tenemos que vigilarle la presión. Entonces lo mandas a su casa y le dices, se va a tomar la presión 3 veces al día y va a llevar una bitácora. Lo va a anotar. ¿Para qué? Para saber qué presiones está manejando. Hay pacientes que el solo hecho de ir al médico, eso los estresa. Le llamaban algo de la bata blanca, que cuando van al doctor se les sube la presión. Se van de ahí y todo está bien. Entonces, si sí hay algún problema, entonces es una urgencia hipertensiva, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Recibía tratamiento o no recibía tratamiento? ¿Y qué van a hacer? Van a darle captopril, 25 a 50 miligramos vía oral.
Si no tolera el captopril, pueden dar atenolol 50 miligramos y valoran la presión en 1 o 2 horas. Sigue la presión en menos de 100, bueno, ¿ya mejoró la presión? No. Entonces, bueno, se supone que aquí ya están en el hospital, ¿no? Entonces ya empiezan a dar el tratamiento intravenoso. Luego, pero ahí no sé si me di a entender, los hice más bolas. Dependiendo de cómo va a estar el paciente, ¿está asintomático o está sintomático? Si está asintomático, es una urgencia y el tratamiento puede ser vía oral. Si está sintomático, es una emergencia y tenemos que empezar el tratamiento intravenoso. Bueno, el diagnóstico también tienen que ver la presión arterial, hemorragia, exudapapiledema, si hay confusión, somnolencia, o sea, todo el cuadro clínico que presenta en un paciente con daño órgano blanco. Tienen que tomar los laboratorios, BH, glucosa, creatinina, sodio, potasio, examen de orina, el electrocardiograma, radiografía de tórax y gasometría. En caso de que el paciente tenga deterioro neurológico, o sea, que tenga cefalea intensa, que a pesar del tratamiento, de que ya controlaron la presión arterial y el paciente sigue con cefalea, tienen que descartar una hemorragia subaracnoidea. O si el paciente tiene bradilalia, por ejemplo, dislalia, o tiene disminución de la fuerza en el hemicuerpo derecho, a lo mejor 1 de 5, con eso ustedes tienen que descartar evento vascular cerebral. Entonces necesitamos una tomografía de cráneo. Bueno, la radiografía de tórax, ¿para qué? Pues evaluar el índice cardiotorácico, si hay dilatación de cavidades, el pedículo vascular, el arco aórtico, los cilios, que son estos, y la vasculatura pulmonar. ¿Cómo está? Porque que habíamos dicho que puede haber, bueno, habían comentado sus compañeras, un ensanchamiento mediastinal puede ser igual a disección aórtica o también enfermedad, edema agudo pulmonar, que ya vimos en edema agudo pulmonar. ¿Lo vieron conmigo o con la doctora Cimental? Bueno, no importa. Debe de haber edema intersticial, las líneas A y B de Kerley se marcan, ¿sí? O el patrón de mariposa. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Lo vimos con la doctora Cimentel. Sí lo vieron, ¿no? Ajá, lo de las líneas pero de Kerley, no, Pero el no patrón de recuerdo bien mariposa lo de la mariposa. ¿No? A ver, búsquense ahorita una radiografía con alas de mariposa y ahorita la proyectamos. Entonces, fíjate bien. El electrocardiograma, ya quedamos, que lo vamos a ver por caras. ¿Qué derivaciones ve la cara lateral? Aquí tenemos D1, ¿qué cara ve? ¿Cómo? D1, ¿qué cara del corazón ve? la superior. No. anterior. Lateral. Entonces, si yo me fijo en D1, ¿qué otras derivaciones tengo que ver para ver la cara lateral? B6. ABL. D1, ABL, D6 y B5. Entonces aquí veo D1, a ver, ¿está sinusal o no está sinusal este electrocardiograma? Sí. ¿Tiene una onda P antes de cada QRS? Sí. Sí. Entonces es sinusal. ¿Es rítmico o arrítmico? Rítmico. Es rítmico. Rítmico. Ok. Ahora, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? ¿Cuántos cuadritos debemos de contar para sacar la frecuencia cardíaca? De QRS a QRS. Esa es la forma rápida. O sea, si yo me voy aquí, ¿cuánto es aquí?
la forma rápida, nada más. Si yo hago esto, esto y esto. Son 80, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Si yo me voy de aquí, ¿cuánto es de frecuencia? 300, ¿no? 300, 300. 150, 100, 75. Entonces aquí, 300, 150, 100. No cae exactamente en la rayita, aproximadamente 98. Y en la forma larga, ¿cuántos cuadritos debemos de contar? Acá. 30. 30. ¿Y cuánto tiene de frecuencia? ¿80? ¿Cuánto sacaron? 80. A ver, ¿cómo lo sacaron? Con la de contar 30 cuadros. Ajá, y luego cuentas 30 y luego ¿qué más? Y los... Lo divido La cantidad. entre los cuadrantes. ¿Cuántos fueron? Ah, 8. 8. Ok. Bueno, la frecuencia y el eje. Entonces, de ahí vamos a ver, vamos a ver la cara inferior, que quedamos que cuáles derivaciones eran. ¿De la cara inferior? De 3. De 2, 3 y a ver. Entonces, ¿qué identificamos en D3? ¿Hay onda P? No. No. No, y ustedes me habían dicho que sí había, que era sinusal. Ok, bueno, no vemos aquí la onda P. No sé si sea la imagen o no tenga. ¿Y cómo está el ST? Invertido. Negativo. Invertido. Ahora, El ST está normal. Ajá. No, mira, La onda T es la que está invertida, ¿no? sí, tienes razón. Sí, como la onda T está invertida. Entonces, de acuerdo a su dibujo de lesión, isquemia y necrosis, ¿esto qué significa? Es isquemia. Isquemia. Aquí tenemos. Subepicárdica. Ahora fíjense bien. No es sinusal porque no hay una onda P antes de cada complejo QRS. ¿Eso a qué arritmia corresponde? Cuando no tenemos onda P antes de cada QRS. ¿En qué pensamos inmediatamente? Es que es ventricular. No, es una fibrilación auricular. Cuando no tenemos onda P antes de cada QRS. Después, ustedes me habían dicho... bueno, como sea. Después, fíjense, nos vamos a ir a la cara anteroseptal. ¿Qué derivaciones ven la cara anteroseptal? ¿B2 y 4? De B1 pues sí, a B4. Entonces, ¿cómo está tu onda T en B1? Invertida. Invertida. Quedamos que eso era Isquemia. isquemia. Ahora, vámonos a B2. Esta es mi línea isoeléctrica. ¿Sí? Sí. Derechito, derechito. No hay Y onda aquí P. no se va, se baja. Número 1, no hay onda P. Número 2, ¿cómo está el ST? Desnivel negativo. Desnivel negativo. ¿De cuántos cuadritos? 2. 2. Entonces sí es significativo. Váyanse a ese dibujo de lesión, isquemia y necrosis. ¿Qué tipo de lesión es esta? ¿Subendocárdica o subepicárdica? Subepicárdica. Subendocárdica. Subendocárdica. Aquí nos vemos en B3, se ve más, ¿no? Tienen otro desnivel negativo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces integramos cara porque quedamos que de B1, B2, B3 y B4 ven la cara anteroseptal. Y aquí lo mismo.
tiene un desnivel negativo del ST, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y nos vamos. Bueno, pues este paciente pues tiene isquemia, ¿no? Si tiene una emergencia hipertensiva, tiene daño a órgano blanco, porque tiene cambios en el electrocardiograma, ¿sí? En la cara anteroseptal, que esto sería como lo agudo, y en la cara inferior, esto, pero ya esto pues ya es crónico, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, doctor. Entonces ya habíamos quedado que en emergencia hipertensiva la reducción va a ser de 20 a 25% en la primera hora. Y otros fármacos que utilizamos, nitroprusiato ya lo habíamos comentado, también utilizamos nitroglicerina o dinitrato de isosorbide, la betalol, esmolol, nicardipino, pues estos la verdad es que se usan pero nunca los hemos visto en el IMSS. Bueno, entonces, paciente con emergencia hipertensiva, sí, tiene que estar hospitalizado, monitorización continua, fármacos IV y determinar qué órgano blanco está afectado. Emergencia hipertensiva, no, es una urgencia hipertensiva, fármaco vía oral, dependiendo del paciente, hay que valorar hospitalizarlo, si no, se puede ir a su casa y tenemos de 24 a 48 horas. Y bueno, y en urgencia ya les habían comentado sus compañeros, aquí no se recomienda nifedipino sublingual, eso bórrenlo de sus cabezas. Hubo un tiempo que estaba de moda el nifedipino, las famosas gotitas de nifedipino sublingual. Después empezaron a hacer estudios porque había pacientes que fallecían de infarto y decían que causaba arresto cardíaco, o sea, de la sangre, y por eso tenían muerte súbita. Después, después dicen, no, ya el nifedipino no es cierto, no es tan malo, pero bueno, no lo usen, sublingual. Vía oral no hay problema, sublingual no. Entonces ya habíamos dicho que tenemos que dar captopril de 25 a 50 miligramos vía oral, ¿sí? Y llegó a sus compañeros, les habían comentado que podemos usar diuréticos de asa, que ¿cuál sería? Furosemida. Furosemide. ¿Y ECA? ¿Quiénes son IECAs? Enalapril, captopril. Enalapril, captopril. El primero, captopril. Beta-bloqueadores, pues la betalol y antagonistas de los canales de calcio. Beta-bloqueador, bueno, eso ya. Esmolol, beta-bloqueador. Nitroglicerina es un nitrato. Eso. Ok. Bueno, ¿dudas o preguntas? Maestra, No, ¿puedes doctor. poner tu diapositiva de los medicamentos? Pues espera. Por favor. Sí, voy. Eso, compartir. Medicamentos. Ahí. Acá. Ajá, esa. Dispositivo actual. Bueno. Esa. Sí, pues. Entonces, bueno, el nitroprusiato, eso creo que no se los dije, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es en infusión y iniciamos con 0.3 miligramos por kilo por minuto. Y la acción van a esperar de 5 a 15 minutos. Podemos subir la dosis hasta 10 microgramos por kilo minuto. ¿Sí? La betalol, 20 miligramos iniciales y después de 10 a 80 miligramos en 10 minutos. Ajá. Y bueno, nicardipino, pero pues esos no los tenemos. De ahí nos vamos a nitroglicerina, que sí tenemos. Quedamos que es un nitrato y la dosis va a ser de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Este es muy noble porque, o sea, la suspendes y ya, no, ¿cómo les digo? No, los efectos secundarios no son tantos. Los efectos secundarios de los nitratos, que sería nitroglicerina o isosorbide, dinitrato de isosorbide, va a ser cefalea. El paciente se puede quejar de que tiene cefalea. ¿En qué momento que puede ser? ¿Cuándo usamos nitratos? Acuérdense, en pacientes con infarto agudo al miocardio, anginas, o en pacientes con emergencia hipertensiva, son los usos más comunes.
Ajá. Entonces ustedes deben de pensar, ok, y el paciente le dice, ay, es que me duele mucho la cabeza. Ok, sí, es por efecto secundario del medicamento, no pasa nada, mientras que controlemos la cuestión aguda o la cuestión que está por la que iniciamos el medicamento, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué ¿Dudas pasa, o preguntas? qué pasa con la hipertensión arterial maligna? La hipertensión arterial maligna está generada, por ejemplo, por alguna tumoración, o cómo que pasa, no entiendo. Sí, que sí es una emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, o Depende. no se clasifica dentro de eso. Depende, porque si tienes tu patología, o sea, hay una patología específica que te la está causando. Ajá, por eso es hipertensión maligna. Entonces, como tal, no la vas a, no sé cómo explicarte. Tienes que tratar la causa. En este caso, pues no vas a poder tratar la causa. Ok, sería como, sí. Tienes que dar el tratamiento, pues, ¿sí? Pero tú ya sabes que como es por una, no sé, por un tumor, Sí. un fibromocitoma, pues cómo lo resuelves, no sé si me voy a entender, pero sí la tienes que controlar, porque si no tu paciente puede tener otras complicaciones, porque fisiopatológicamente, pues, ¿qué pasa? Que hay isquemia, hay daño epitelial, hay necrosis fibrinoide de las arteriolas, hay un incremento de los vasoconstrictores, se incrementan las resistencias vasculares, y todo eso, pues, que va a dañar la célula y puede traer alguna otra situación de daño renal, isquemia, angina, evento vascular cerebral. No sé si me expliqué. Sí, o sea, sí sería como una falsa crisis hipertensiva. Ajá, pero al final, pues, Pero tienes el sí hay tratamiento. una. Ajá. Okay. Bueno, también se me pasó a decirles, es muy importante la técnica de la toma de la presión arterial. Espero que nadie sea enfermero o enfermera. No. Porque luego son enfermeros y hacen una segunda carrera. Bueno, a veces no la toman bien la técnica. Entonces eso nos va a dar eh, falsos niveles de la tensión arterial. ¿Cómo se toma la presión arterial? Por ahí tenemos que empezar. ¿Cuál es la técnica correcta? Sentado. Ajá. Pues se supone que primero deben de estar como 15 minutos en reposo, ¿no? Antes de tomarla, sentado en una posición de 90 grados, con el brazo izquierdo recargado sobre la superficie, ¿Sí? que no hable el paciente mientras se le está tomando la TEA ni se mueva. El brazo, ¿qué característica debe tener? Van a decir, ay, es muy tonto, pero no, cuando vayan bueno, si ya vieron, debe de estar completamente descubierto, porque es muy común que se la tomen arriba del suéter o de la blusa o de lo que traiga. Eso no se vale, eso no se debe de hacer. ¿Y qué característica debe tener el brazalete? Debe ser del tamaño adecuado para el paciente. Exactamente, el tamaño adecuado. Todos esos factores van a influir en la toma de la presión arterial. Si ustedes no tienen una buena toma de presión arterial, eso puede modificar completamente el tratamiento que ustedes le den a un paciente. Ya sea que les pasen a un paciente, ahorita en la 29 tenemos unas robotinas, bueno, eso no lo grabé esto es secreto. No, es unas robotinas que toman la presión porque están súper chafas. Entonces a veces nos pasan pacientes a choque con presión de 70-40. No es lo mismo que yo tenga un paciente con presión de 70-40 que yo infiero que está chocado por alguna razón. El tratamiento es completamente diferente a que yo tenga un paciente con 160. Ajá. Cambia completamente. Entonces, la toma de la presión es vital para, bueno, como todos los signos, para las decisiones médicas que ustedes van a tomar. En cualquier patología, no nada más en crisis Entonces, hipertensiva. los que son electrónicos no son tan confiables. Pues es que se descomponen. Sí, son confiables, pero ahorita de hecho ya dejaron de hacer, ya casi no hay de mercurio. Va a depender la técnica, la marca.
las condiciones del paciente. O sea, si ustedes tienen duda, siempre tienen que ir a corroborar, no se van a quedar con lo que les digan las enfermeras. Yo tengo como que no me cuadra algo, voy y que o yo se la tomo o que se la tomen. El caso siempre es corroborar en los dos brazos la presión. Si algo no checa, cambias de baumanómetro, ¿sí? Les digo, antes el de mercurio pues era el súper más confiable, pero ahora pues ya los que están manejando más son los electrónicos. Uh-huh. Bueno, ¿dudas o preguntas? No, doctora. Doctora, habíamos visto en clase terapéutica que podía haber riesgo de intoxicación por cianuro con el nitroprusiato de sodio, pero ¿qué tan común es que suceda? No es tan común, porque generalmente lo utilizamos en pacientes muy graves, completamente monitorizados. Sí. Y bueno, en ese caso tendrías que tener o sea, sería complicado que se intoxiquen. O sea, sí puede pasar, ¿sí? Porque todo puede pasar en esta vida. Pero no es lo común. O sea, no es el que, oh no, yo le voy a poner nitroprusiato a este paciente, o no, tal vez voy a tener intoxicación. Más bien tengo que pensar, oh no, se me puede bajar la presión demasiado rápido y entonces me voy al otro lado y eso va a causar isquemia a nivel celular de todo el paciente y bla, bla, bla. Sí. Uh-huh. Ok. Ok, doctora, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Aguanten la otra clase o ya nos vamos? Falta la actividad, doctor. Ah, sí, falta la actividad. ¿Y la otra clase? ¿Sí hay otra clase programada para hoy, doctora? No, nos íbamos a la siguiente. Porque creo que lo iban a ver con la doctora Cimental. Bueno, hagan su actividad. Ok, doctora.